Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La gira internacional que inició el presidente Nicolás Maduro la semana pasada lo llevó a Turquía, Argelia, Kuwait e Irán, este último donde anunció que alcanzó un acuerdo de cooperación estratégica por 20 años en sectores como petróleo, petroquímica, tecnología y turismo. El presidente Maduro ha insistido en varias ocasiones en que Venezuela cuenta con importantes reservas de petróleo, oro y gas a nivel mundial y ha definido su gira como un éxito total. Hemos llegado a este año 2022 en mejores condiciones, más preparados y más fuertes para articular la fuerza de Irán y Venezuela. Expertos estiman que se trata de la respuesta de Nicolás Maduro a su exclusión de la 9ª Cumbre de las Américas, semanas después de los acercamientos de la Casa Blanca en su búsqueda de alternativas energéticas en medio de la crisis entre Ucrania y Rusia. Consultado por La Voz de América, el politólogo Ángel Medina destaca la opacidad con la que se ha manejado la agenda y estima que es evidente el claro interés del mandatario venezolano en afianzar lazos en materia energética con la nación persa, lo que a su juicio la región, especialmente Estados Unidos, ve con cautela ante las posibles distorsiones que en materia de seguridad han sido advertidas en los últimos años. Está siendo uno de los socios de Nicolás Maduro más fuerte en materia energética. Hemos visto cómo Irán ha venido asumiendo el control operativo de algunas refinerías en el país y ha venido supliendo, dándole productos a la empresa petrolera venezolana para que pueda fabricar gasolina. Las relaciones entre Caracas y Teherán se fortalecieron durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y se han estrechado con Nicolás Maduro en el poder, especialmente durante el primer semestre del 2020, cuando Irán envió gasolina a Venezuela para ayudar al gobierno a enfrentar la escasez causada, según expertos, por el colapso de la industria petrolera y no por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La ciudad de Nueva York subastará el próximo mes un lujoso apartamento en el centro de Manhattan, propiedad de Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión y vinculado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de que las sanciones de Estados Unidos lo obligaran a no pagar el condominio, según muestran registros judiciales. Gorrín pagó $18.800.000 por la unidad de 919 metros cuadrados en el piso 47 del Baccarat Hotel and Residences en noviembre del 2017, en el punto álgido del colapso económico de Venezuela. Ahora, Gorrín puede perder el apartamento que tiene vista al Empire State Building y el Central Park antes de haber sido sancionado en enero del 2019 como parte del impulso de la entonces administración Trump para impulsar a Maduro. El alguacil de la ciudad tiene programado realizar la subasta el 6 de julio, según muestran registros judiciales. Las sanciones impiden que las personas designadas accedan al sistema financiero de los Estados Unidos, congelan sus activos en los Estados Unidos y en general impiden que los estadounidenses realicen transacciones con ellos. Al sancionar a Gorrín, Washington dijo que sobornó al Tesoro de Venezuela por el derecho a realizar transacciones de cambio de divisas que desviaron miles de millones de los fondos del país a personas con información privilegiada. Gorrín enfrenta cargos penales estadounidenses en Florida por el presunto soborno y sigue prófugo y se cree que está en Venezuela y no ha respondido a los cargos. Desde que fue sancionado, Gorrín ha dejado de pagar más de $600.000 en cargos mensuales del condominio y recargos por pago atrasado de su apartamento, según las demandas que la Junta del Condominio presentó en un tribunal en el estado de Nueva York. Los cargos comunes del apartamento superan los $10,000 por mes, según muestran los registros judiciales. Yasmín López, Voz de América, Washington. Demostrar a través de evidencias y testimonios muy cercanos al expresidente Donald Trump que el republicano promovió una mentira al decir que había ganado las elecciones presidenciales y que estaba ocurriendo un fraude electoral contra él. Ese fue el objetivo del segundo día de audiencias del Comité sobre el asalto al Capitolio estadounidense. En particular, resaltó cómo el presidente Trump rechazó las advertencias de la mayoría de sus ayudantes y familiares y salió igualmente a declarar que él era el ganador, prefiriendo las sugerencias de individuos como su abogado Rudy Giuliani. Él pensó que estaba equivocado, me lo dijo. Y sabes, que él iba a ir a una dirección diferente. Con el pasar de los días, frente a la creciente evidencia que Donald Trump había perdido y que no había pruebas de irregularidades generalizadas que pudieran cambiar el resultado, también su exfiscal general William Barr definió como delirante la insistencia del exmandatario en sus denuncias de un supuesto fraude. Pensé, vaya, si realmente creen estas cosas, ha perdido el contacto con
se ha distanciado de la realidad, si realmente creen estas cosas. Por otro lado, cuando empecé a analizar esto y le dije cuán locas eran algunas de estas acusaciones, nunca hubo una indicación de interés en cuáles son los hechos reales. En un momento de su declaración, Barr no pudo controlar su risa ante lo absurdo de las afirmaciones, que incluían a contratistas de defensa en Italia usando satélites para cambiar votos y un plan orquestado por el expresidente venezolano Hugo Chávez, quien murió en 2013. This is a fraud on the American public. A pesar de que en la red social Truth, Donald Trump sigue criticando el trabajo del comité y rechaza las acusaciones, varios funcionarios estatales admitieron que recibieron numerosas presiones de la Casa Blanca para que invalidaran el recuento de los votos y admitieran la existencia de un fraude que en realidad no existía. El panel afirmó que Trump usó la idea de una elección robada para recaudar cientos de millones de dólares en un fondo que ni existía según los investigadores del Capitolio, así engañando a sus donantes y en última instancia engañando a sus partidarios para que se presentaran en el Capitolio el 6 de enero y bloquearan lo que Trump calificó como la gran estafa. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América. Michelle Bachelet dejará la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU cuando cumpla su periodo como alta comisionada a finales de agosto, dejando el cargo que ocupó durante 4 años, y su anuncio se produjo durante la apertura de la sesión número 50 del Congreso de los Derechos Humanos de la ONU, realizada en Ginebra, Suiza. Esta es una decisión motivada porque mi familia me necesita allí y mi país me necesita allí. Quiero decir que no me han pedido algo específico, pero quiero estar allí. Michelle Bachelet aprovechó la oportunidad para aclarar que su decisión no está condicionada a las críticas recibidas por su reciente viaje a China, que fue motivo de múltiples cuestionamientos de algunos activistas de derechos humanos debido a la falta de condena al gobierno chino por el encarcelamiento forzado de los casi 2 millones de uigures en Xinjiang, y que está catalogado por varias organizaciones como una clara violación de los derechos fundamentales. Sin embargo, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU aseguró que había tomado la decisión de concluir su mandato hace más de 2 meses y que fue comunicada oportunamente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Chile está viviendo un momento muy importante en su historia. Quiero estar cerca y, por supuesto, dedicarle tiempo a mi familia. Después de tantos años de servicio como ministra, presidenta, ONU Mujer, presidenta, alta comisionada, creo que es hora de volver. Verónica Michelle Bachelet Geira, de 70 años de edad, nació en Chile y fue presidenta de su país en 2 periodos, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018, y pasó a la historia como la primera mujer presidenta de esta nación suramericana y asumió el cargo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2018. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Los temores sobre una posible recesión tocaron a las puertas de los mercados al comienzo de la semana cuando las acciones estadounidenses cayeron y el S&P 500 confirmó que se encuentra en un mercado bajista después de hundirse más de un 20% por debajo de su máximo establecido a principios de este año. La caída aumentó los temores de que las futuras agresivas alzas en las tasas de interés establecidas por la Reserva Federal estadounidense podrían empujar a la economía a una recesión. La Fed, el equivalente al Banco Central que se esfuerza por controlar la inflación, vuelve a ser el centro de atención de Wall Street, ya que su método principal es aumentar las tasas de interés para desacelerar la economía, una herramienta contundente que corre el riesgo de una recesión si se usa de manera demasiado agresiva. Y con la Reserva Federal aparentemente obligada a ser más agresiva, los precios se desplomaron en todas partes, desde bonos hasta el Bitcoin, desde Nueva York hasta Nueva Zelanda, y las caídas más pronunciadas afectaron a los mayores ganadores de la era anterior de tipos bajos. El índice de referencia S&P ha caído durante 4 días consecutivos, su racha de pérdidas más larga en 3 meses, y ahora el índice ha bajado un 21,8% desde su máximo récord más reciente para confirmar que el mercado bajista comenzó, según una definición de uso común. La Reserva Federal tiene programado hacer su próximo anuncio de política monetaria el miércoles, y los inversores estarán muy concentrados en cualquier pista sobre cuán agresivo pretende ser el Banco Central al aumentar las tasas, que se especula podría ser en 3/4 de punto porcentual, el triple de la cantidad habitual y algo que la Reserva Federal no ha hecho desde 1994. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció el esfuerzo de sus tropas y, a tiempo de agradecer el apoyo de equipo militar de Estados Unidos y otros países aliados, dijo que las fuerzas ucranianas habían expulsado a los rusos de más de 1.000 asentamientos desde que comenzó el conflicto y expresó su voluntad de liberar todo el territorio ocupado, incluida Crimea, que Rusia anexó en 2014. Zelensky dijo que no hay más remedio que seguir adelante, liberar todo el territorio y expulsar a los ocupantes de todas las áreas ucranianas, y agregó: a pesar de la ventaja significativa del número de tropas rusas, especialmente en los sistemas de artillería, el precio de esta batalla para nosotros es muy alto. Es simplemente aterrador, y todos los días llamamos la atención de los socios del mundo, ya que solo una cantidad suficiente de artillería moderna para Ucrania proporciona la posibilidad de seguir defendiéndonos. Por su parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo hoy en su informe diario del campo de batalla que el principal esfuerzo operativo de Rusia sigue siendo el asalto contra el enclave de Sieverodonetsk en el Donbass, y añadió que las tropas de Rusia y principalmente su grupo occidental de fuerzas probablemente han hecho pequeños avances en el sector de Kharkiv por primera vez en varias semanas. El informe también predijo que Rusia aumentaría su gasto estatal en defensa. Sin embargo, su industria de defensa podría tener dificultades para cumplir con muchos de estos requisitos, en parte debido a los efectos de las sanciones y la falta de experiencia, dijo la inteligencia británica. En tanto, el Papa Francisco rechazó la distinción entre buenos y malos en la guerra de Ucrania, citando a La Stampa, un diario italiano, en una conversación que sostuvo con editores de revistas culturales europeas jesuitas. La agencia de noticias Reuters dijo que cuando se le preguntó si estaba a favor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Papa respondió textualmente, y citamos: "No, no lo estoy. Simplemente me opongo a reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal", dijo. El Papa Francisco también dijo que espera reunirse con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa en septiembre en Kazajistán. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Autoridades ecuatorianas afirman que las movilizaciones del lunes se limitaron a los cierres de vías, pero se realizan registros sobre los daños a la naturaleza y actos vandálicos que se provocaron en las provincias donde existe mayoría de indígenas, como Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura y Azuay. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que se están abriendo investigaciones para indagar sobre las personas responsables de los actos vandálicos y que se ha intensificado la vigilancia en los pozos petroleros. Fuerzas Armadas ha tomado los recaudos necesarios en los sitios estratégicos para que los pozos petroleros no se cierren y funcionen, y estamos con esa institución realizando un gran trabajo en ese sector. Los indígenas piden al presidente Guillermo Lasso que responda a 10 puntos planteados si quieren la suspensión del paro nacional, que según señalan será indefinido si el mandatario no accede a sus demandas. Entre las exigencias está el pedido de moratoria de 1 año para los deudores del sistema financiero privado y estatal. La asambleísta del partido de gobierno, Creo, María José Plaza, señaló que el gobierno ha hecho esfuerzos para responder a las demandas en ese tema. Mire, el gobierno ha estado ayudando a los emprendedores y a los microempresarios con los créditos del 1% a 30 años plazo. Están ahí las medidas para apoyar a las personas que realmente sufrieron durante la pandemia. Otra de las demandas del movimiento indígena es que se aumente el subsidio a los combustibles, como señala el asambleísta y líder del partido Pachacutic, Salvador Quispe. Tenemos el barril de petróleo aprobado en $59 y al día de hoy estamos vendiendo en $118. Entonces aquí lo que hace falta es la voluntad política del gobierno. En tanto, el presidente Lasso ha llamado al diálogo a los sectores sociales, pero los líderes mencionan que solo suspenderán la medida si el gobierno atiende sus demandas, mientras la movilización continúa.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La declaración de Los Ángeles espera marcar el paso en el tema migratorio, principalmente en los países del norte de Centroamérica que generan altas cifras de migrantes irregulares. Canadá ofreció recibir a más de 50,000 trabajadores agrícolas de Guatemala y el Caribe de forma temporal, mientras que Estados Unidos sumó 11,500 visas H-2B para trabajadores no agrícolas. Rosario Martínez, investigadora de Flaxo, lo considera un paso acertado. El tema de las visas H2A y H2B también representan una oportunidad. El director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, asegura que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras deben comprometerse a velar por el respeto de los derechos laborales de sus ciudadanos en cualquier país que ofrezca estas visas. Un llamado para OIT para que acompañe a los gobiernos, porque si no vamos a repetir la historia de pagos desiguales, de no respeto de sus derechos laborales. España, país invitado a la cumbre, anunció que duplicará la cantidad de visas laborales para los hondureños en programas de migración circular, algo que César Ramos, de la Comisión Acción Social Menonita, asegura es algo positivo. Nos parece que viene a ser también un alivio a esta presión de la población por encontrar, sobre todo, oportunidades de trabajo. Queda pendiente evidenciar la forma en que todos los ofrecimientos sean cumplidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Luego de conocerse la sentencia contra la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, familiares y representantes de oposición expresaron su rechazo y pidieron un pronunciamiento de la comunidad internacional. A todas las organizaciones de derechos humanos, a todas las instituciones que hicieron posible y que fueron los canales para pacificar el país en el 2019, que se pronuncien y que exijan la libertad de Yanine Áñez. La expresidenta fue condenada en el caso denominado Golpe de Estado 2 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, cuando asumió la presidencia tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales en 2019, y aún tiene otros procesos pendientes. La Procuraduría del Estado pedía 15 años de cárcel y analiza apelar. Vamos a ver cuáles son los argumentos y sobre esa base la estrategia de la Procuraduría determinará si vamos a apelar o no. En entrevista con La Voz de América, el investigador de Human Rights Watch para América Latina, César Muñoz, expresó preocupación por cómo se llevó adelante este proceso. Entonces, había abogados, estaba la fiscalía, representantes del gobierno, pero justamente la persona acusada no estaba presente físicamente. O sea, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que una persona acusada tenga la seguridad de participar en su propio juicio personalmente. La hija de Áñez asegura que este es un juicio político. La exmandataria permanece en la cárcel desde marzo de 2021. Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la posición de Estados Unidos sobre la realidad que enfrenta Nicaragua y la política interna en ese país que se ha visto seriamente afectada debido al creciente proceso de pérdida de valores democráticos y derechos fundamentales. En el marco de la 9ª Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles la semana pasada, nuestro colega Jorge Agobián entrevistó a Juan González, asesor en el Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca. Se anuncia en Nicaragua que van a estar recibiendo a Fuerzas Armadas de Rusia para hacer capacitaciones y también estarán recibiendo armamento de Rusia. ¿Qué tan preocupante es esto para Estados Unidos, para la seguridad hemisférica, pero para la seguridad nacional de Estados Unidos? Tengo entendido que eso es algo que ellos ponen en la Gaceta Nacional de forma periódica, entonces es rutinario ese anuncio, pero eso no quiere decir que no es preocupante. Pero lo que hemos visto en la cumbre es que países como Nicaragua, nadie aquí habló sobre la exclusión de Nicaragua, porque yo creo que aquí hay un consenso de que Nicaragua está yendo por una dirección que preocupa a todo el mundo en el hemisferio, no importa el espectro político en donde estén los gobiernos, porque en donde uno ponga a todos los candidatos presidenciales en la cárcel con tal de ganar una elección, eso es una señal y un precedente bastante peligroso para el resto de la región. Entonces nosotros hemos intentado varias veces echar la mano, tener diálogo con ellos, pero ahora estamos analizando de forma bastante contundente
contundente si la presencia de ellos en CAFTA es algo que, dado lo que está haciendo, es algo que estamos analizando muy de cerca. Y eso está en una de las leyes aprobadas en el Congreso de Estados Unidos. ¿Ese sería un paso que tomaría Estados Unidos próximamente? Bueno, te digo, es muy difícil abrir y sacar a un país de CAFTA-DR, pero nosotros tenemos autoridades amplias de seguridad nacional para imponer restricciones en cualquier país por temas de seguridad nacional. Y aquí, en el tema de Nicaragua, la invitación de ejércitos externos, especialmente uno que ha invadido otro país, eso es algo que debe preocupar a todo el mundo. Entonces nosotros estamos siempre, vamos a exhaustar toda oportunidad para tener diálogo que lleve a pasos que lleguen a la libertad de los presos políticos en el país y una política que restablezca el orden democrático. De otra forma, nosotros vamos a comenzar a incrementar la presión, pero lo vamos a hacer de una forma coordinada con los países de la región. Usted hablaba del diálogo, y si hay un diálogo del que se habló, fue del diálogo con Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela, la plataforma unitaria. Pareciera que Nicolás Maduro no está confiando en la mediación de Noruega en ese diálogo en México y que quiere que sea Estados Unidos el principal mediador. ¿Eso es verídico y Estados Unidos estaría dispuesto a tomar ese papel? Bueno, yo no voy a especular sobre qué piensa Nicolás Maduro. Lo que sí sé es que nosotros estamos 100% en apoyo de un diálogo que sea liderado por los venezolanos, no a uno en donde los Estados Unidos imponga condiciones, y la política nuestra es muy clara. Estamos totalmente dispuestos a levantar la presión de sanciones, pero en base a pasos concretos. Es muy fácil y la ruta la ha dibujado la Unión Europea en el análisis que ellos hicieron de las elecciones entre comillas del año pasado, y nosotros reconocemos a Juan Guaidó como el presidente interino. Por eso lo llamó el presidente, y aquí la región hay diversos puntos de vista en cuanto al tema del reconocimiento. Eso lo respetamos, la política es nuestra, pero sí hay un consenso y hay un apoyo mayoritario en favor del diálogo, a favor de la restauración de derechos, el respeto de los derechos humanos, y eso es un paso constructivo y positivo. Y te cuento por último, aquí en las conversaciones nosotros en la cumbre, el momento que se apagaban las cámaras, el enfoque no era Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino qué vamos a hacer nosotros para contrarrestar este impacto de la pandemia, la invasión de Rusia y el impacto que tiene sobre la inseguridad alimenticia. Y eso ha sido unas conversaciones estrechas, productivas, en donde los líderes de la región han salido con unos acuerdos bastante concretos para actuar. Pero no se descarta que Estados Unidos tome ese papel en la mediación. Es difícil especular porque te digo, mira, nosotros estamos 100% a favor de diálogo y tenemos un rol en el que nosotros estamos dispuestos a levantar presión en base a pasos concretos. El tema de facilitación es algo que eso es, en la realidad, los venezolanos tienen que decidir eso. A venezolanos que quieren democracia, venezolanos que quieren proteger el status quo. Nosotros queremos que los venezolanos lideren un diálogo sobre el futuro de su país, que le dé el derecho a los venezolanos de elegir y determinar el futuro. Y nosotros nos apostamos a eso, 100%. Era Juan González, alto funcionario de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, destacando las preocupaciones que tiene Estados Unidos respecto a la situación en Nicaragua. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.